El Dios que adoramos, un devocionario virtual centrado en Dios. Este devocionario viene cortesía a la editorial Pleroma Davar, la plenitud de la palabra de Dios en la vida del creyente. En esta oportunidad vamos a tomar el pasaje en Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 29, para hablar sobre Dios como el fuego consumidor. La Biblia declara que Dios nos creó a su imagen y semejanza. La tentación para la raza humana es tratar de invertir el orden, creando a Dios a nuestra imagen y semejanza. Es decir, queremos acomodar nuestro concepto de Dios a los valores del mundo que nos rodea y la cultura en la que vivimos. En el siglo XXI, la cultura predominante es inclusiva y proyecta un concepto de Dios que se limita al amor y a la aceptación incondicional de cada ser humano. Y francamente, nos olvidamos de lo que el autor británico C.S. Lewis escribió en sus Crónicas de Narnia, hablando del león Aslan que figura a Dios en esa serie. Lewis dijo: Dios no es un león domesticado. Lamentablemente el humanismo hoy en día quiere hacer eso, ¿no es cierto? Quiere domesticar a Dios. Quiere quitarle a Dios todos sus atributos divinos para que Dios se reduzca a lo que el ser humano concibe. Pero la Biblia presenta a Dios en una forma muy diferente. Como observa aquí en Hebreos 2, el versículo 29, Dios es fuego consumidor. Estas palabras en realidad vienen del Antiguo Testamento, de Deuteronomio 4, versículo 24. Un pasaje en el que Moisés advierte a Israel del peligro de la idolatría. Toda la sección de Deuteronomio 4, versículos 15 al 40. Lo que Moisés hace en ese pasaje es trae a la memoria la experiencia que Israel tuvo al pie del monte Horeb, cuando Dios se manifestó en ese monte que ardía en fuego, y habló con los hijos de Israel de en medio del fuego, como leemos en versículos 11 y 12 de ese capítulo. Puesto que Dios no asumió forma alguna, Él no quería que su pueblo hiciera una imagen para representarlo. Tampoco quería que se postrasen ante el sol, la luna o las estrellas. En resumen, Israel debía guardar siempre el pacto que hizo con Dios, porque, como dice Moisés en Deuteronomio 4:24, porque Jehová, tu Dios, es fuego consumidor. El autor de Hebreos, escribiendo a un grupo de creyentes judíos 1400 años después de estas palabras en Deuteronomio, la cita en el contexto de exhortar a sus lectores a la fidelidad espiritual. El autor trae a la memoria la experiencia de los hijos de Israel acampados al pie del monte Horeb, pero afirma que ellos como cristianos no se han acercado a un monte que arde con fuego, Hebreos 12, versículo 18, sino al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. No obstante, dice el autor, es imprescindible recordar que el Dios que adoran como creyentes es el mismo Dios que se reveló a Israel. Por consiguiente, si Él juzgó a los hijos de Israel cuando quebrantaron el antiguo pacto, hará lo mismo
a los que abandonen el nuevo pacto. Eso lleva al autor del libro de Hebreos a pensar en el día del juicio final, cuando Dios conmoverá los cielos y la tierra. No lo hará en una forma limitada, como lo hizo cuando descendió sobre el monte Horeb, sino en una manera universal, como lo describe Pedro en la segunda carta, capítulo 3, versículos 7 y 10. Hay varios pasajes en la Biblia que presentan a Dios como fuego. En algunos casos, la imagen apunta a la iluminación que el fuego trae. Por ejemplo, Juan el Bautista predijo que el Señor bautizaría en Espíritu Santo y fuego, Mateo 3:11, tal como ocurrió el día de Pentecostés. El Espíritu Santo es quien nos ilumina espiritualmente, nos da entendimiento de las verdades del Evangelio. En otros casos, la idea es del fuego como algo que purifica. Eso lo tenemos en pasajes como Proverbios 17, versículo 3 o Isaías 1:25. Malaquías el profeta lo menciona también cuando predice que el Mesías vendría como fuego purificador. Malaquías 3, versículos 2 y 3. Pero la Biblia también nos advierte que Dios es fuego consumidor. Por medio de su juicio, Dios consume todo lo que no sirve. Pablo advirtió a los corintios de esto, indicando que en el día del juicio final, la calidad de la obra que hemos hecho como creyentes será revelada por el fuego. Todo lo que es de material rústico, como la madera, el heno, la paja, será consumido por el fuego. Primera Corintios 3, del 12 al 15. El día del juicio final también probará la calidad de personas que somos. El mismo Señor habló de esto en pasajes como Juan 15. El que en mí no permanece será echado fuera, como una rama, y se secará, y los recogen y los echarán en el fuego y arden. Dios como fuego consumidor quemará todo el pecado como se quema la basura. Este es el concepto que la Biblia presenta del infierno. Se basa sobre el antiguo basurero de la ciudad de Jerusalén, que ardía constantemente. Ese lugar era conocido como el Valle del Hijo de Hinnom. Por ejemplo, en Jeremías 19, el versículo 2. O simplemente el Valle de Hinnom. En hebreo es la palabra Gehinom, que en el Nuevo Testamento se translitera Gehenna. La versión Reina Valera, 1960, traduce esta palabra como infierno y lo interpreta como un lugar donde el fuego nunca se apaga. El Señor en su amor no habló de este lugar para generar terror, sino para advertirnos y animarnos a dejar el pecado. Es en ese mismo espíritu que el autor de Hebreos nos hace recordar que nuestro Dios es fuego consumidor. Hay otros dioses, hay otros conceptos de Dios que descartan este elemento del juicio divino. El Dios postmoderno, por ejemplo. No obstante, el autor de Hebreos resalta el nombre personal, el pronombre personal. ¿Se dan cuenta? Si miramos Hebreos 12, versículo 29, dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro, el verdadero.
Otros dioses lo van a negar, pero nuestro Dios es fuego consumidor. Que el Señor nos ayude a enfrentar esta revelación divina, que nos ayude a ordenar nuestras vidas conforme a los planes y propósitos de Dios, para que Dios en su fuego nos ilumine, Dios en su fuego nos purifique y nunca tenga que consumirnos por una vida de desobediencia a Él. Vamos a orar. Padre amado, gracias por esta revelación en tu palabra de tú como tú eres. Reconocemos, Señor, que es muy cómodo escuchar lo que otros dicen de ti. Y al igual que Israel en el Antiguo Testamento, Señor, muchas veces fue seducido espiritualmente por los Baales y los dioses paganos que ofrecían un culto muy liviano, muy sensual. Hoy en día también, Padre, hay tantas voces que nos quieren seducir, argumentando que Dios es un Dios que ama a todos, que no juzga a nadie, pero Padre, tu palabra revela algo diferente, alguien diferente. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a acomodarnos y a centrarnos en tu palabra y dejar a un lado las demás voces, Señor, que quieren distraernos y alejarnos de ti. Padre, gracias que en amor tú nos hablas para que podamos ordenar nuestras vidas conforme a tus planes y propósitos, para que podamos gozar de tu calor y tu bendición como un fuego que nos anima y nos alienta, nos vitaliza como creyentes. Derrama, Padre, ese espíritu en nosotros para que podamos andar en tus caminos. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.